Ted Bundy no era el tipo de monstruo que la sociedad estadounidense de los años 70 estaba preparada para identificar. En una época donde el mal se imaginaba como algo sucio, marginal y evidente, Bundy emergió como una anomalía estadística y biológica. Era el estudiante de derecho brillante, el joven con aspiraciones políticas, el voluntario que consolaba a personas en crisis suicidas. Pero, ¿qué ocurre cuando la empatía no es un sentimiento, sino una técnica de actuación perfectamente ejecutada? Detrás de su mirada carismática, se escondía un sistema nervioso configurado para la depredación. En este canal, el gen del mal, no nos conformamos con la superficie de los crímenes. Vamos a entrar en la sala de máquinas de su cerebro. ¿Cómo es posible que un individuo pueda simular una normalidad tan absoluta, mientras en su mente se gestan actos de una depravación que desafía cualquier lógica humana? Analizaremos la arquitectura del engaño, esa máscara de cordura que le permitió caminar entre nosotros sin ser detectado durante años. Bundy no solo engañó a sus víctimas, engañó al sistema judicial, a la prensa y a expertos en psicología, convirtiéndose en el camaleón más letal de la historia moderna. Su caso nos obliga a replantearnos si realmente conocemos a quienes nos rodean o si simplemente vemos la proyección biológica que ellos deciden mostrarnos. Para descifrar a Bundy, debemos abandonar la moral por un momento y observar los circuitos. La neurociencia moderna, a través de estudios en psicópatas de alto funcionamiento, nos revela una verdad inquietante. El cerebro de estos individuos es estructuralmente diferente. La clave reside en la comunicación, o la falta de ella, entre dos regiones fundamentales. Por un lado, tenemos la corteza prefrontal, el centro de mando, la zona donde reside la lógica, la planificación a largo plazo y la capacidad de inhibir impulsos. Por otro lado, encontramos el sistema límbico, el corazón emocional del cerebro, donde la amígdala procesa el miedo, la culpa y la conexión afectiva con los demás. En el caso de Bundy, las investigaciones retrospectivas sugieren una hiperactividad en las áreas de planificación, lo que explica su inteligencia superior y su capacidad táctica. Sin embargo, los cables que conectan esa lógica con el freno emocional de la amígdala estaban, metafóricamente, cortados. Imaginen un coche de carreras con un motor de 1000 caballos de fuerza, pero cuyos frenos han sido desmantelados. Mientras que una persona común siente una respuesta física de rechazo, un nudo en el estómago o una descarga de cortisol ante la idea de causar daño, el sistema nervioso de Bundy permanecía en un estado de calma gélida. Para él, el dolor de una víctima no generaba una señal de alarma emocional. Era simplemente una variable más en su cálculo de control. No era un hombre que perdiera el control, era un hombre cuyo control biológico no incluía el concepto de humanidad. Pero la biología no es un destino estático. La genética pone las cartas sobre la mesa, pero el entorno es quien decide cómo jugarlas. La infancia de Ted Bundy es un laberinto de secretos y mentiras que hoy clasificaríamos como un caldo de cultivo perfecto para el trauma. Creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su verdadera madre era su hermana mayor, un engaño sostenido por una familia obsesionada con las apariencias. Esta ruptura del apego primario es vital para entender la formación de su psique. Aquí es donde entra en juego la epigenética, el estudio de cómo el entorno puede encender o apagar ciertos genes. Un niño con una predisposición genética a la agresividad o a la baja respuesta emocional puede llevar una vida normal si crece en un entorno estable y amoroso. Pero en el caso de Bundy, el estrés crónico de una identidad falsa y un abuelo con tendencias violentas pudieron actuar como el interruptor bioquímico definitivo. ¿Fueron los secretos de la familia Campbell los que activaron el gen del mal en Ted? ¿Es posible que, sin ese trauma inicial, su inteligencia superior se hubiera canalizado hacia la ley y no contra ella? Analizamos la hipótesis de que Bundy no nació siendo un monstruo, sino que su código genético fue programado por la traición emocional de sus primeros años de vida. Finalmente, debemos hablar del componente más polémico, el gen MAOA, conocido popularmente como el gen guerrero. Este gen regula la degradación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina.
Variantes de baja actividad en este gen se han relacionado con comportamientos violentos y una búsqueda constante de sensaciones fuertes. Si sumamos una variante de este gen con el coeficiente intelectual superior de Bundy, obtenemos una combinación catastrófica. La mayoría de los criminales con predisposición biológica son impulsivos y torpes. Bundy, en cambio, era un depredador intelectual. Usó su biología no para estallar en rabia, sino para construir una fachada de perfección. En la siguiente parte de este documental, nos adentraremos en los juicios donde su genética se puso a prueba frente a la ley. Veremos cómo su gen del mal no solo lo convirtió en un asesino, sino en un manipulador capaz de seducir a un jurado entero mientras la sombra de sus actos oscurecía la sala. La pregunta sigue en el aire. ¿Era Bundy dueño de sus actos o simplemente un pasajero en una máquina biológica diseñada para destruir? Para entender por qué Ted Bundy no podía o no quería detenerse, debemos descender al nivel más profundo de su biología, sus cromosomas. En el centro de nuestra investigación sobre el gen del mal se encuentra un protagonista indiscutible, el gen MAOA, situado en el cromosoma X. Este gen es el responsable de codificar una enzima llamada monoamino oxidasa A, cuya función principal es actuar como un equipo de limpieza química en el cerebro. Su trabajo es descomponer neurotransmisores críticos como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina una vez que han cumplido su función. Sin embargo, existe una variante de baja actividad, conocida popularmente en la genética forense como el gen guerrero. ¿Qué sucede cuando esta enzima no funciona a plena capacidad? El cerebro se inunda. Las señales químicas de agresión y excitación no se reciclan correctamente, dejando al individuo en un estado de hipersensibilidad constante. En la mayoría de las personas, esta carga genética se manifiesta como impulsividad, mal genio o dificultad para controlar la ira en situaciones de estrés. Pero en el caso de un psicópata de alto funcionamiento como Bundy, el gen guerrero no produjo un criminal común de bar. Al combinarse con una estructura prefrontal intacta, esta inundación química se transformó en una necesidad compulsiva de dominación. Bundy no mataba por un arrebato de rabia momentánea. Mataba porque su cerebro estaba configurado para recibir una recompensa dopaminérgica masiva cada vez que ejercía poder sobre otro ser humano. Era un ciclo de retroalimentación biológica. El gen creaba la predisposición y el acto criminal proporcionaba la droga química que su cerebro demandaba desesperadamente para sentir algo en un sistema emocionalmente anestesiado. Aquí entramos en uno de los puntos más fascinantes y aterradores de nuestra disección: la relación entre el coeficiente intelectual y la psicopatía biológica. Se estima que Ted Bundy tenía un CI de aproximadamente 124, lo que lo situaba significativamente por encima de la población general. En un individuo sano, la inteligencia suele actuar como un factor de protección social, permitiéndole navegar la vida con éxito. Pero en el gen del mal, la inteligencia es un multiplicador de la letalidad. Debemos imaginar el cerebro de Bundy como una computadora de última generación ejecutando un software malicioso. Mientras que su sistema límbico, el área de las emociones, era un páramo helado, su corteza prefrontal dorsolateral era una máquina de precisión. Esta región es la encargada de la planificación a largo plazo, la simulación de escenarios futuros y el control de la imagen pública. Bundy era capaz de utilizar su inteligencia para monitorizar su propio comportamiento en tiempo real. Podía estudiar las reacciones humanas, aprender las microexpresiones de la empatía y replicarlas sin sentirlas. Esta es la paradoja de la inteligencia. Su cerebro era lo suficientemente brillante como para entender perfectamente las normas morales que estaba rompiendo, pero su falta de conexión con la amígdala hacía que esas normas carecieran de peso emocional. Para él, las leyes no eran imperativos morales, sino obstáculos lógicos que debía superar. Su inteligencia le permitió perfeccionar su método de caza, utilizando su carisma y su educación para desarmar a sus víctimas. No era un depredador que atacaba desde las sombras por falta de recursos. Era un depredador que utilizaba la luz de su intelecto para cegar a quienes lo rodeaban, convirtiendo su propia biología en un arma de camuflaje social sin precedentes en la historia del crimen. A medida que profundizamos en el análisis,
nos encontramos con un fallo estructural que define al psicópata: el sistema de neuronas espejo. Estas células, descubiertas a finales del siglo XX, son la base biológica de la civilización. Son las que nos permiten sentir un eco del dolor ajeno. Si vemos a alguien sufrir, nuestro cerebro simula ese sufrimiento. Es lo que nos impide hacer daño de forma natural. En el cerebro de Ted Bundy, este sistema de espejos estaba de alguna manera roto o desconectado. Para Bundy, las personas no eran sujetos con una vida interior rica. Eran objetos funcionales, similares a herramientas o muebles. Esta ceguera emocional no es una falta de comprensión. Él sabía que sus víctimas sufrían, sino una falta de resonancia. Podía observar el terror en los ojos de una mujer y procesarlo simplemente como una señal de que su plan estaba funcionando, sin que su propio sistema nervioso emitiera una señal de alarma o rechazo. Esta desconexión es fundamental para entender cómo podía llevar una vida doble. Mientras desayunaba con su pareja o debatía sobre derecho, su cerebro no arrastraba el peso de la culpa, porque la culpa requiere de una respuesta física que él simplemente no podía generar. Su sistema de recompensa, sin embargo, funcionaba a la perfección. La dopamina liberada durante la caza y el acto violento era tan intensa que superaba cualquier otro estímulo. Bundy no era un hombre luchando contra sus demonios. Era un hombre alimentando a un sistema biológico que solo conocía la gratificación a través del poder absoluto. Esta arquitectura química lo convertía en un circuito cerrado de egoísmo letal, donde el otro no existía más que como un medio para un fin biológico. Sin embargo, la genética no es el cuadro completo. Debemos hablar de la epigenética, el estudio de cómo las experiencias externas pueden alterar la expresión de nuestros genes. El código genético de Bundy era el arma cargada, pero fue su entorno el que apretó el gatillo. Creció en una familia donde la verdad era un lujo inexistente. El hecho de que su madre biológica se hiciera pasar por su hermana y sus abuelos por sus padres creó una fractura en su sentido de la identidad y del apego. Desde el punto de vista del desarrollo neurobiológico, los primeros años de vida son críticos para el cableado de la empatía. El estrés crónico de una identidad falsa y la presencia de un abuelo con rasgos violentos y volátiles pudieron haber sido los catalizadores necesarios para encender las variantes agresivas de su gen MAOA. Un niño con el mismo perfil genético que Bundy, en un entorno de transparencia, afecto constante y seguridad, podría haber canalizado esa misma predisposición hacia el liderazgo o la competitividad sana. Pero en Bundy, el trauma se encontró con la predisposición. La mentira familiar validó su propia capacidad para mentir al mundo. Su cerebro aprendió que la realidad es algo que se moldea para conveniencia propia. Este proceso de encendido genético es lo que finalmente liberó al depredador. Pero, ¿qué sucede cuando un depredador de este calibre es finalmente acorralado por la justicia? ¿Cómo reacciona un cerebro diseñado para el control cuando se encuentra tras las rejas? Como veremos a continuación, la historia de Bundy está lejos de terminar con su captura. Su mayor desafío y sus fugas más audaces estaban a punto de comenzar. Para entender a Ted Bundy en su dimensión más oscura, no basta con analizar el rastro de sus crímenes. Debemos diseccionar su extraordinaria capacidad de supervivencia y evasión. En 1977, Bundy realizó lo impensable. Escapó 2 veces de la custodia policial. Desde una perspectiva neurobiológica, esto no fue simple suerte. Revela un sistema de respuesta al estrés completamente anómalo que desafía la lógica de la psicología criminal. En una situación de riesgo extremo, como verse rodeado por fuerzas de seguridad, el cerebro humano promedio activa la amígdala para inducir un miedo paralizante o una huida errática. Sin embargo, en el cerebro de un psicópata con alta inteligencia, el miedo se procesa de forma distinta. Analizamos cómo su corteza prefrontal trabajaba a una velocidad de procesamiento superior, mientras el resto de su cuerpo permanecía en una calma biológica absoluta, una respuesta conocida como frialdad bajo fuego. Bundy saltó desde una ventana de un tribunal en Aspen y, meses después, se escabulló por el techo de su celda tras un ayuno calculado para reducir su masa corporal.
Esta capacidad de planificación bajo presión extrema sugiere que su cerebro procesaba la dopamina no como una señal de miedo, sino como una recompensa eufórica. No era solo un hombre tratando de evitar la prisión. Era un depredador adicto al desafío extremo. Un individuo que encontraba en el peligro constante el combustible necesario para alimentar su narcisismo patológico. Esta parte de su historia nos enseña que el gen del mal no solo otorga una falta de empatía, sino una resiliencia oscura que permite al sujeto prosperar en condiciones donde cualquier otra mente colapsaría. Bundy no era un asesino oportunista, era un estratega geográfico de alto nivel. Durante años, cruzó fronteras estatales con una facilidad pasmosa, cambió su identidad y seleccionó meticulosamente sus zonas de caza para aprovechar las lagunas en la comunicación policial de los años 70. La psicología forense denomina a esto movilidad criminal. Desde el desarrollo cerebral, esto requiere una memoria espacial y una capacidad de orientación muy por encima del promedio. Funciones localizadas en el hipocampo que en Bundy estaban hiperdesarrolladas. Mientras recorría miles de kilómetros en su Volkswagen Beetle, su cerebro estaba cartografiando rutas de escape y puntos ciegos de la vigilancia. Esta movilidad constante es lo que mantuvo a los investigadores en la oscuridad. Cada estado que pisaba era un nuevo lienzo en blanco para su patología. En este segmento, diseccionamos cómo su cerebro gestionaba la logística del horror, utilizando la vastedad del territorio como un aliado biológico. Bundy entendía que el anonimato era su mejor arma. Su capacidad para desdoblar su personalidad le permitía ser un ciudadano encantador en una ciudad y un depredador implacable en la siguiente. Esta versatilidad es una firma de los psicópatas más exitosos, aquellos que separan sus impulsos de su funcionamiento cotidiano con una precisión quirúrgica que a un cerebro sano le resultaría imposible sostener sin sufrir una ruptura psicótica. Sin embargo, todo sistema biológico tiene un límite de resistencia y fatiga. La llegada de Bundy a Florida en 1978 marcó el inicio de su fin, pero también el episodio más sangriento de su trayectoria. Tras años de un control meticuloso, algo en su estructura cerebral pareció romperse bajo la presión de ser el hombre más buscado. La impulsividad, característica del gen MAOA de baja actividad, comenzó a ganar la batalla contra su lógica prefrontal. El ataque en la casa de la fraternidad Chi Omega fue caótico, desordenado y lleno de errores tácticos que el Bundy de años anteriores jamás habría cometido. ¿Qué causó este colapso? Los expertos sugieren que el estrés prolongado de la fuga y la necesidad constante de gratificación química terminaron por erosionar sus mecanismos de control. El gen guerrero tomó el mando total del sistema nervioso, eliminando la cautela que lo había mantenido libre. En estos momentos, Bundy dejó de ser el estratega frío para convertirse en una bestia acorralada guiada por el instinto. Analizamos este punto de inflexión donde la biología superó a la inteligencia, demostrando que incluso el depredador más astuto es, al final, esclavo de sus propios desequilibrios. El caos de sus crímenes finales fue el grito de un sistema nervioso que ya no podía sostener la máscara de perfección. Pero la historia de su declive no termina aquí. Lo que ocurrió en su juicio definitivo, bajo la mirada de todo el mundo, cambiaría las leyes del perfilado criminal, para siempre revelando la verdadera naturaleza del vacío que habitaba detrás de sus ojos. La máscara, finalmente, había comenzado a agrietarse, permitiendo que la ciencia asomara al abismo. Mientras Ted Bundy se enfrentaba a la posibilidad de la pena de muerte, algo inexplicable sucedía fuera de las rejas de la prisión. Cientos de mujeres inundaban las puertas del tribunal para verlo enviándole cartas de amor y declarando públicamente su inocencia. Este fenómeno, documentado como hibristofilia, nos obliga a mirar no solo el cerebro del asesino, sino el cerebro de la sociedad misma. ¿Por qué el gen del mal ejerce en ocasiones una atracción magnética tan poderosa? Desde la psicología evolutiva analizamos cómo ciertos rasgos de la psicopatía, como la confianza extrema, el dominio sobre el entorno y la falta absoluta de miedo, pueden ser malinterpretados por el cerebro primitivo de algunos observadores como señales de un macho alfa protector, a pesar de que la lógica racional nos advierte que estamos ante un depredador letal. En este bloque
diseccionamos la respuesta neuroquímica de quienes se sentían atraídos por Bundy. ¿Es posible que su máscara de cordura fuera tan perfecta que lograra hackear los instintos básicos de supervivencia? Analizamos cómo el encanto superficial activa los centros de recompensa en el cerebro, bloqueando las señales de alerta de la amígdala. Bundy no solo era un maestro en la manipulación individual, era un ilusionista social que supo explotar las debilidades biológicas de una audiencia sedienta de carisma, demostrando que un psicópata puede camuflarse tan bien que su entorno llega a desear su proximidad, ignorando el rastro de sangre que deja a su paso. Es una desconexión entre la evaluación racional del peligro y la respuesta emocional ante una personalidad dominante. El juicio de Bundy en Florida fue el primero en ser televisado a escala nacional, y él supo aprovecharlo con una precisión técnica sorprendente. Aquí observamos el narcisismo maligno en su máxima expresión biológica. Bundy rechazó a sus abogados y decidió representarse a sí mismo, convirtiendo la sala del tribunal en su escenario personal. No buscaba la justicia, buscaba el control total de la narrativa ante las cámaras. Observamos cómo su corteza prefrontal trabajaba febrilmente para manejar términos legales y estrategia procesal, mientras su sistema límbico permanecía gélido ante las pruebas gráficas de sus crímenes. Para Bundy, el juicio no era una cuestión de vida o muerte, sino un duelo de ingenio. La ciencia nos indica que, para un psicópata, ganar una discusión o humillar a un oponente produce una descarga de dopamina superior a cualquier otra gratificación cotidiana. Su arrogancia, lejos de ser un error, era un síntoma de su patología. Su cerebro no procesaba la realidad de su situación como una amenaza, sino como una burbuja de invulnerabilidad. Era la encarnación del gen del mal jugando su última partida, convencido de que su inteligencia superior lo salvaría de las consecuencias de su ADN. Esta falta de remordimiento es la firma biológica de una estructura cerebral que no reconoce la autoridad externa. Durante años, Bundy fue sometido a diversas pruebas psicológicas y de detección de mentiras. Aquí exploramos un área gris de la neurociencia: la capacidad de ciertos psicópatas para engañar a los instrumentos de medición. Un polígrafo mide respuestas fisiológicas como el sudor, el ritmo cardíaco y la presión arterial, señales que el sistema nervioso autónomo dispara cuando mentimos. Sin embargo, si tu cerebro no siente culpa, ansiedad o miedo a ser atrapado, el polígrafo se vuelve inútil. Analizamos cómo la biología de Bundy le permitía mantener sus constantes vitales en niveles de reposo total, mientras pronunciaba las mentiras más atroces. Esto no es solo entrenamiento, es una ventaja biológica oscura. Su sistema nervioso simplemente no registraba la mentira como un evento estresante, porque no había una disonancia entre su acto y su sistema de valores interno. En este segmento, comparamos la respuesta fisiológica de Bundy con la de criminales comunes, revelando por qué fue tan difícil detenerlo durante tanto tiempo. Su cuerpo no lo traicionaba porque su mente no aceptaba la existencia de una verdad moral externa. Era una unidad biológica perfectamente sellada, donde la mentira era su lengua materna y la verdad solo una herramienta maleable. Bundy nos demostró que el mal, cuando posee un alto coeficiente intelectual, puede envolverse en un halo de racionalidad que confunde incluso a los profesionales más experimentados de la ley. La historia de Bundy nos enseña que la psicopatía es, en última instancia, un vacío biológico que se alimenta de la atención ajena, utilizando cada mirada y cada cámara de televisión para confirmar su propia existencia destructiva. El 24 de enero de 1989, la maquinaria biológica de Ted Bundy llegó a su fin en la silla eléctrica de la prisión de Rayford, Florida. Pero el caso no terminó con el último latido de su corazón. En los momentos previos a su ejecución, Bundy intentó culpar a la pornografía, al alcohol y a factores externos por su trayectoria criminal. Este fue, irónicamente, el último acto de su psicopatía: la externalización total de la culpa. Un cerebro que carece de las conexiones neuronales necesarias para la autocrítica nunca podrá aceptar la responsabilidad personal. En sus horas finales, Bundy no buscaba la redención. Buscaba una explicación lógica que lo mantuviera como una víctima de las circunstancias y no como un error trágico de su propia configuración biológica. Tras su ejecución,
Su cerebro fue extraído para ser estudiado con detalle, buscando alguna anomalía física visible, un tumor en el sistema límbico o una lesión traumática que explicara su depravación. Los científicos querían encontrar la marca del mal en su anatomía. Sin embargo, los resultados fueron profundamente desconcertantes. A simple vista y mediante los escáneres disponibles en la época, su cerebro parecía normal. Esto nos deja una lección escalofriante para la ciencia moderna. El mal no siempre se manifiesta en tumores, cicatrices o lesiones visibles. A menudo la raíz de una conducta criminal reside en el nivel microscópico, en la forma precisa en que los neurotransmisores fluyen, se reciclan o se bloquean debido a variantes genéticas sutiles como el gen MAOA o pequeñas diferencias en la densidad de los receptores de dopamina. Bundy fue el recordatorio definitivo de que un hardware aparentemente perfecto puede ejecutar un software de destrucción total si las conexiones emocionales fundamentales están ausentes desde el código genético original. Al cerrar el expediente de Ted Bundy, nos queda la pregunta que definirá el futuro de nuestra seguridad colectiva. ¿Estamos preparados para identificar a estos depredadores antes de que sus impulsos se traduzcan en violencia? La ciencia ha avanzado exponencialmente en las últimas décadas. Hoy, gracias a la edición genética, el mapeo cerebral avanzado y la inteligencia artificial, empezamos a comprender que el gen del mal no es necesariamente una sentencia de muerte, sino un factor de riesgo elevado que requiere una intervención psicológica y social temprana. La historia de Bundy es, sobre todo, una tragedia de oportunidades perdidas, de un entorno familiar que no pudo o no quiso ver las señales, y de una biología que encontró el camino libre hacia la oscuridad. En el gen del mal, nuestra convicción es que diseccionar a estos asesinos famosos no es un mero ejercicio de curiosidad morbosa, sino una necesidad de supervivencia como especie. No somos esclavos directos de nuestro ADN, nuestras decisiones importan. Pero ignorar la influencia biológica es caminar por la vida con los ojos vendados. Ted Bundy se llevó muchas respuestas a la tumba, pero nos dejó un mapa de advertencia. La próxima vez que te encuentres con una sonrisa perfecta y un carisma desbordante, recuerda que, bajo la piel, en el silencioso disparo de las neuronas, puede estar gestándose una tormenta que ninguna ley escrita puede detener. La lección que Bundy nos lega es que la civilización depende de la empatía, y la empatía es una conexión biológica que debemos cuidar y educar. La oscuridad no es un ente externo. A veces es simplemente un error en el cableado que nos hace humanos. Gracias por acompañarnos en esta investigación profunda a lo largo de estos 30 minutos. Hemos analizado desde sus orígenes epigenéticos hasta el colapso final de su sistema nervioso. Suscríbete y activa las notificaciones para el próximo caso de nuestra serie, donde seguiremos cazando la verdad detrás de los perfiles más oscuros de la humanidad. La ciencia, al final, siempre tiene la última palabra sobre el abismo. Cada mente criminal guarda secretos únicos. Si quieres seguir investigando estos casos conmigo, dale like, comenta y suscríbete a El Gen del Mal. Activa la campana para no perderte el próximo video.